Señor de poder celebrar nuevamente este día tan esperado para nuestra fe cristiana como lo es el Día del Señor. Nosotros como iglesia pues hemos empezado una serie titulada Hay una iglesia en mi vida. Si ustedes se recordarán el por qué he titulado esta serie Hay una iglesia en mi vida, pues les decía la semana pasada, esta frase nace en Francia. En el 2019 fue de hecho que nació esta frase, aunque nace en un contexto católico romano, porque ellos lo que pretendían era poder tomar los templos de nuevo y poderlos tomar para ellos mismos, pues, porque ya el gobierno se los estaba quitando. Entonces hicieron esta publicidad de Hay una iglesia en mi vida como para adoptar ellos una iglesia. Cuando estudio el libro de Hechos, vengo y al final concluyo también hay una iglesia en mi vida. ¿Por qué digo que hay una iglesia en mi vida y en su vida? Precisamente porque nosotros como iglesia también tenemos que retomar nuestra catolicidad, pero no romana, ojo. Hago siempre este paréntesis porque no somos católicos romanos. Somos católicos en el sentido de la iglesia universal. En ese sentido hablamos de catolicidad nosotros. Tenemos que retomar ese amor, esa identidad por tener una iglesia local nosotros también. Es decir, que como miembros de una iglesia local tenemos que acoger ese amor por la obra. Porque hoy en día normalmente el cristianismo se ha basado en, bueno, voy a cumplir con venir el domingo, celebro el Día del Señor, y casi que nos estamos acomodando como la Iglesia Católica Romana, cumplir con el domingo y ya estuvo. Pero como Iglesia Católica Universal, nosotros también tenemos ese deber de adoptar la Iglesia de Jesucristo en nuestros corazones. Saber que nosotros somos iglesia fuera de este lugar, porque iglesia somos todos. Este edificio solo nos sirve para congregarnos. Así como nos podríamos congregar abajo de un árbol. Un edificio no define la iglesia. La iglesia somos todos nosotros el cuerpo de Cristo. Entonces, en este sentido, nosotros no es que vamos a recordar un edificio, sino la raíz de la iglesia. Por eso Hechos nos llama precisamente a este punto. A que usted y yo adoptemos la iglesia de Jesucristo en nuestro corazón. Es decir, que nosotros, usted y yo, sepamos nuestra identidad dentro de la iglesia. Yo me gozo mucho el hecho de ver cómo la iglesia ha respondido a bien de lo que llevamos de este año. Vemos la iglesia cómo está trabajando en conjunto en este momento, con la apertura de los grupos de crecimiento, que hemos tenido buena recepción acerca de los grupos. Y esto precisamente nace en la iglesia del primer siglo también. La reunión en casas, que esto, si Dios lo permite, hasta que venga el Señor vamos a estar ahí, o hasta que nos presentemos delante de Él. Pero los grupos de casa vamos a continuar. A mí me alegró también que un joven de nuestra iglesia tomó el reto, que aquí está el hermano Javier, el más joven de la iglesia. Tuvo la valentía de decirme, yo quiero dirigir un grupo. No se lo dije yo, de hecho él fue el único que me dijo, quiero tener un grupo. Y esta es la valentía que necesitamos en cada uno de los jóvenes. Que tengan esa valentía de abrir un grupo de crecimiento y que puedan perseverar en eso. De esto se trata, hay una iglesia en mi vida, y el tema titulado de hoy se llama Testigos de Jesucristo. Y vamos a ir a la palabra del Señor
En el libro de Hechos, hoy vamos a estar abordando la primera parte de Hechos 1 al 8. Dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones del Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias por la exposición de tu palabra esta mañana. Gracias, Dios, por el privilegio, Dios, que me das de compartir con mis hermanos. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con integridad y dame sabiduría, oh Dios, para poder exponer esta preciosa palabra, oh Dios. Que también esta palabra sirva para animarnos, Señor, en esta obra preciosa que es tu iglesia, oh Dios. Padre, que podamos ser fieles testigos de tu obra, oh Dios, aquí en la tierra, oh Dios. Que podamos testificar, Dios mío, que tú eres real, que tú existes y que tú eres el dueño de esta iglesia, oh Dios, de la iglesia universal, oh Dios. Padre, gracias por este culto, Dios, que hemos levantado en tu nombre, oh Dios. Que la exposición de la palabra, oh Dios, hoy pueda hacer, Señor, esa obra por la cual tú enviaste en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Jesús dio mandamientos a los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo después de haber padecido la muerte de la cruz, y se presentó vivo a ellos y se desapareció durante 40 días en ese periodo los discípulos hablándoles una vez más acerca del reino de Dios. Les ordenó que se esperasen en la ciudad de Jerusalén la promesa del Padre. Esta consistía en el derramamiento del Espíritu Santo, tal como los profetas y el mismo Jesús lo prometió. A este fenómeno espiritual lo llamamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces vemos el primer mandato que Jesús les da a sus discípulos. Primeramente es esperar. Esa palabra esperar también no a muchos nos gusta, porque hay gente que le gusta como Pedro, ¿verdad? Vamos y conquistemos, como aquellos también, los hijos del trueno, que Jesús les dijo: Señor, ¿quieres que mandemos fuego sobre este lugar? Pero muchas veces el Señor nos pide: esperen instrucciones. Y esto es lo que Jesús está haciendo en este momento. Hay que esperar instrucciones antes de actuar. ¿Por qué creen que los grupos de crecimiento, antes de dar la clase, reciben instrucciones? Precisamente porque estamos siendo capacitados para poder dar el mensaje de Jesús. Jesús se presentó delante de ellos por 40 días dando instrucciones acerca del reino. Jesús ya había estado 3 años de ministerio con ellos. Ellos ya habían salido también a predicar sobre el reino de Dios. Sin embargo, la instrucción de Jesús en ese momento fue que debían de esperar, y debían esperar también porque ellos tenían que ser habilitados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les diera poder para testificar.
Ayer, cuando teníamos la reunión de oración, me gozaba por el testimonio que me dieron mis hermanos, cerca también de otros jóvenes de iglesia que lo está haciendo muy bien. Y yo quiero felicitarlo públicamente también al hermano Yair. Él testificó valientemente con una persona acerca de Jesús. ¿Cómo lo pudo hacer él? No es porque él tenía mucha sabiduría, porque es universitario. No, lo hizo porque el Espíritu Santo lo movió a testificarle y dar las palabras correctas a esta joven que necesitaba un mensaje de Dios. Y esto, mis hermanos, cuando una persona tiene esa llenura del Espíritu Santo, tiene las palabras correctas para poder testificar de Jesús y dar las palabras correctas para el alma afligida. Porque no solamente es venir y presentar el mensaje, porque para cada persona hay una necesidad. La primera necesidad que tenemos todos en común es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La segunda necesidad que tiene el ser humano, ya llámese problemas económicos, llámese problemas familiares, pero Jesús tiene siempre la respuesta para nuestra vida. Hechos 1 introduce muchos de los temas importantes del libro: la vida, el ministerio de Jesús, sus sufrimientos como un hecho predicho en el Antiguo Testamento, la importancia de la resurrección y las pruebas que la acreditan, la importancia y el poder del Espíritu Santo, la prioridad del testimonio de la Gran Comisión en su campo de acción hasta los confines de la tierra y la actitud misionera en contraste con los provisionismos del reino de Dios. Vemos entonces lo que el autor Lucas está mostrando a través de este libro. Él nos muestra los hechos indubitables de Jesús. La palabra indubitable tiene que ver con que no quede duda alguna de los hechos de Jesús. La resurrección de Jesús, de hecho, es algo que nosotros tenemos que pregonar siempre. Es la base de nuestro cristianismo. Sin resurrección no hay predicación, porque estaríamos predicando como todas las religiones. Los musulmanes, que siempre ellos su forma es fe más obras, pero no tienen un hecho como este, como el cristianismo, que hay una resurrección. Yo me gozo también hoy que tenemos un invitado también, como es mi hermano Walter, un hombre que ha estado en las misiones con su familia, que es una persona que nos podría hablar mucho más de este tema, porque él ya ha estado en el campo misionero. Y estos hechos nos va a hablar específicamente también del campo misionero. Pero ¿cómo estamos las personas cumpliendo con la gran comisión del Señor? Muchas veces gente que se va a los campos misioneros y no tiene la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Por eso lo que van a predicar siempre son buenas conductas, la moralidad. Yo leía un libro que decía la semana pasada, donde había una persona, creo que sí fue un libro, no recuerdo, lo veo tanto también, una persona que se fue al campo misionero. Esta persona murió y después fue otro misionero y preguntó por él, y los aldeanos le dijeron: ah, sí, él era una muy buena persona, nos hablaba de moralidad, nos hablaba de esto y lo otro y nos hacía muchos favores, pero nunca presentó el Evangelio. Y eso, mis hermanos, es un fracaso para la misión. Nosotros no estamos para enseñar moralidad. Nosotros estamos diseñados para pregonar la verdad del Evangelio. Enseñanzas e instrucciones antes de la ascensión. Las instrucciones de Jesús. Ahorita les voy a dar el bosquejo del primer punto.
No abandonar Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. Lo que decía, primer paso es saber escuchar instrucciones. Los discípulos no fueron enviados inmediatamente después de la resurrección de Jesús. Ellos esperaron instrucciones por 40 días. Estas instrucciones le fueron impartidas por medio del Espíritu Santo, los cuales introducen el tema clave de Hechos. Todo ministerio cristiano depende de la actividad del Espíritu y el ministro en aquello a quien se le ministra. Toda iglesia, mis hermanos, si no tiene presencia del Espíritu Santo, no es iglesia. Lamentablemente, la iglesia del siglo XXI ha caído en esos errores. Puro marketing. Hay que poner edecanes en la puerta, dicen, uniformados. Y escogen las muchachas físicamente más bonitas. Puro marketing se ha vuelto de las iglesias. Hay que poner las luces un poquito bajitas y hay que tirar humo para que el ministro se vea bien espiritual, ayudándole al Espíritu Santo. Pero lo que denota esto es la falta del Espíritu Santo dentro de una iglesia. Si recurrimos a técnicas mundanas, tendremos gente mundana. Punto número 2, también dice recibir el mensaje del reino de Dios. Esos 40 días no fueron vacaciones para los discípulos. No fue que dijo Jesús, tómense 40 días de vacaciones, total, ya trabajaron 3 años conmigo. No, fue una preparación de 40 días. A medida que se desarrolla el resto de hechos, encontramos que los apóstoles recibieron haber tomado en serio el mensaje de Cristo. La gran parte de la predicación del libro de Hechos se centra en la venida del reino de Dios en persona de Cristo. Todos estos 40 días de preparación fue precisamente para que los discípulos se tomaran muy en serio el mensaje de la venida de Jesucristo, su segunda venida en su reino. Este tiempo, mis hermanos, es crucial para la iglesia. Estamos siendo capacitados para poder guiar a otros grupos más pequeños. Si usted, mientras estamos recibiendo instrucciones en la predicación, se pone a ver el celular, se pone a ver en la otra pantalla un video que no tiene que ver con lo que estamos mostrando en las clases de retroalimentación, está perdiendo su tiempo. Porque nosotros tenemos que recibir primeramente el mensaje para poderlo dar. Por eso nacen las clases de retroalimentación, para que cuando venga y exponga el tema, usted sepa de lo que está hablando. Si le preguntan, usted sepa de lo que le están hablando. Siempre se los he dicho, nosotros como iglesia somos una iglesia monergista. Ya este término yo creo que ya no tengo que explicarlo. Somos una iglesia monergista, creemos que la salvación es totalmente de Dios. Nosotros no hacemos nada más que poner nuestro pecado. Esa es toda la función de nosotros. 3. Esperar la promesa, el bautismo con el Espíritu Santo. En un sentido, los discípulos eran ya testigos, puesto que habían visto al Señor resucitado. Esta era la clave de su testimonio. Sin embargo, necesitaban también el poder para ser testigos efectivos, un poder que vendría del Espíritu Santo. Este tercer punto también nos va a hablar acerca de ese poder que Dios nos pone a través del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay predicación correcta. ¿Podemos transmitir un mensaje en nuestro propio conocimiento? Sí se puede, pero no tiene la misma efectividad con el Espíritu. Muchos predicadores hoy en día, decía Paul Washer,
Muchos hablan de Dios, pero pocos conocen a Dios. Y esta es una realidad. Esta iglesia, si yo les contara, hay personas que me han venido a pedir trabajo de pastor, como que eso solo es de meter currículum. Y ustedes lo han visto, hay personas que han venido y a mí me han dicho, fíjate que ando buscando trabajo de pastor. Y hubo uno que hasta atrevió a decir, aunque sea, me dice el pastor. Ya, poco toma. Aunque somos una iglesia en número pequeño, ha venido gente así. Aunque sea de pastor, me han dicho. No abandonar Jerusalén como punto número 1. Lucas 24, 46 al 48 dijo, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas afirma que la aparición de Jesús fue una prueba de su resurrección. La objetiva realidad de la resurrección era la prueba definitiva de la sorprendente afirmación que los apóstoles iban a hacer sobre Jesús. Entonces, una de las pruebas que nosotros tenemos a nuestro favor de la predicación es Jesucristo ha resucitado. Esto, mis hermanos, nos hace totalmente diferente a todas las religiones. Ni Mahoma, ni Buda, ni ninguna otra religión tiene una prueba tan indubitable como la resurrección. Solo Jesucristo fue el único que venció la muerte y por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Aquí no es que le vamos a aprender la bendita al santo para que nos interceda. Nuestro único intercesor es Jesucristo. Una clave para entender la predicación de los apóstoles era su papel como testigos de la resurrección. Así que el comienzo de su libro, Lucas presenta la resurrección como un suceso atestiguado para muchas pruebas convincentes. Miren cómo empieza Hechos. Hechos empieza con la resurrección de Jesús. Porque este es el hecho que marca la historia del cristianismo. Esto es lo que nos hace ser diferentes a todas las religiones. Por ende podemos decir somos la religión verdadera. Porque Él fue el único que pudo resucitar y vencer el pecado y la muerte. Sin resurrección, mis hermanos, no habría predicación. 2. Recibir el mensaje del reino. Y miren, el recibir el mensaje del reino no solamente tiene que ser, vamos a ir allá afuera a predicar. Primeramente, el mensaje del reino comienza por la casa. Jesús le predicó a sus discípulos 40 días el reino. ¿Se imaginan un taller intensivo de 40 días? Ya quisiera. Ya quisiera que tuviéramos un tiempo así de 40 días solo recibiendo instrucciones de Jesús. Jesús les habló acerca del reino de Dios, lo cual se refiere al gobierno del reino de Dios y era una clave para entender sus enseñanzas. En el libro de Hechos hay menos alusiones del reino, en el libro de los Hechos hay menos alusiones del reino. Hechos 8:12, 9:8, 20:25 y 28:23 y 31. Pero son importantes considerar que el libro comienza en el verso 1 del capítulo 1 y termina con este mismo mensaje en el capítulo 28, verso 31, hablando del reino de Dios. Comienza hablando del reino de Dios y termina hablando del reino de Dios. Por ende, como testigos de Jesucristo, nosotros tenemos ese deber de predicar el reino de Dios.
Porque la iglesia del primer siglo lo hizo, porque Jesús instruyó a la iglesia del primer siglo a hablar del reino de Dios. Y si queremos recuperar las raíces de la iglesia del primer siglo, es nuestro deber primeramente recuperar la predicación de la iglesia del primer siglo. Esa iglesia que muchas veces dice, no, es que para atraer a jóvenes hay que hacer conciertos. Para atraer a jóvenes hay que hacer show de luces para atraerlos. A ellos solo les bastaba la palabra de Dios. Y en el primer sermón vemos que vamos a ir viendo esos puntos. 3,000 personas se convirtieron. Y no es como en los conciertos que levante la mano quienes van a aceptar a Jesús y pasan con un papelito para ver quiénes se convirtieron y decimos, se convirtieron 5,000. Pero después de ese concierto no hay un seguimiento. No se supo qué pasó con esos 5,000 que pasaron. En el libro de Hechos sí muestra la perseverancia de esa iglesia. Por eso es que el libro de Hechos, en estos mensajes que vamos a estar viendo, nos muestra que estas personas, de esas 3,000 personas que se convirtieron, sí hubo un arrepentimiento genuino. A medida que se desarrolla el resto de Hechos, encontramos que los apóstoles recibieron haber tomado en serio el mensaje de Cristo. Gran parte de la predicación del libro de los Hechos se centra en la venida del reino de Dios y en la persona de Cristo. Escuchen bien, iglesia, lo que nosotros tenemos que predicar. La centralidad de nuestra predicación debe girar alrededor de la venida del Señor Jesucristo. Esta debe ser la centralidad, porque esto es lo que predicó la iglesia del primer siglo. Pero ¿qué es lo que se enseña hoy en día? 3 pasos para ser millonario, 3 pasos para obtener su bendición. Eso es lo que se enseña. Los mantos, traspase su manto. Esto es lo que se está enseñando hoy en día en los púlpitos. Pero la venida del Señor Jesucristo, la santidad como tal, se ha abandonado en los púlpitos. No debemos de cambiar el evangelio. No debemos de comprometer el evangelio con tan pocas cosas. De hecho, el libro de Hechos no solo comienza con el reino de Dios, también termina declarando el reino de Dios en el capítulo 28-31. Lucas indica que Pablo estaba proclamando el reino de Dios. Mateo 16, 18 al 19 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia es una iglesia poderosa, mis hermanos. Y este término, ojo, no está hablando de los neopentecostales, que esos atan hasta en pachos, atan eso. No está hablando de eso. Está hablando de un orden en la iglesia. De eso está hablando la Escritura en este momento. Lo que nosotros como iglesia, cómo estamos edificando esta iglesia, de eso se está hablando en este momento. Según el Evangelio del reino de Dios vino con los acontecimientos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y haya su cumplimiento en el retorno de Cristo como juez y rey. Entonces, ven cómo este libro se va cada día mostrándonos el parámetro de la iglesia, cómo la iglesia debe de ser edificada. ¿Bajo qué palabra nosotros nos vamos a parar? No es como, vamos a poner el título, el año de tal. Todos los años son solo de bien, pero ningún año es el año de la consagración, el año de la santidad.
Siempre ponen eslogan como el año de la restitución, el año de tal cosa, ya casi como chinos. Esperar la promesa del bautismo del Espíritu Santo. En los versículos 4 y 5 presenta la crucial promesa del don del bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautizo significa básicamente bañar o sumergir. Sin embargo, puede adquirir distintos significados de que ha de determinarse considerados del texto en que aparece la palabra. En algunos de los otros lugares en que menciona el bautismo con el Espíritu Santo se sugiere una experiencia parecida a la tercera utilización del término bautizo. En la narración, Lucas hace esta promesa de su evangelio. Jesús dice: ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Por eso es importante las instrucciones, mis hermanos. El que no toma instrucciones siempre está destinado al fracaso. ¿Se han fijado que cuando nosotros compramos algo, siempre trae un manual de instrucciones? Pero lo típico de nosotros es que, ya me lo sé. Yo me acuerdo una vez le ayudé a una persona. Yo sí tengo cierto conocimiento de muebles, pero venía un mueble desarmado y la persona no quiso ver el manual, ni yo tampoco. Nos ponemos armados porque venía todo armado. La cosa es que cuando ya terminamos, ya íbamos a terminar, nos damos cuenta que queda un montón de piezas sobradas. ¿Para qué eran las piezas? No lo sé, porque no leímos el manual. El caso es que también la puerta se miraba aún así. ¿Por qué? Porque no leímos el manual. Cuando nosotros no recibimos instrucciones, eso es lo que pasa. Ahí nos van a faltar unas piezas. Cuando ahorita que estamos viendo el manual de 2 cosas para ser salvo, si usted no recibe instrucciones, va a andar diciendo: no, la salvación es fe más obras, porque hay que hacer algo para ganar la salvación. ¿Se acuerdan que en este verbo hacer, en esto que estamos estudiando, no tiene que ver con hacer algo para obtener mi salvación, sino es un verbo hacer de recibir? De eso se trata en este término, este manual. Hechos 1:8 dice: afirma también que cuando venga el Espíritu Santo, los discípulos recibirán poder, describiendo lo sucedido cuando se cumplió esta promesa. Lucas afirma que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. En estos versículos la palabra poder, llenos, sugiere que el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con una experiencia de la plenitud de Dios. Si los discípulos no hubiesen obedecido y ellos hubiesen hecho de que no, nosotros ya las sabemos todas, hubieran fracasado en su misión. Les hubiera pasado como aquellas personas que decían: te conjuramos en el nombre de Jesús al que predica Pablo. ¿Y qué les dijeron los demonios? A Jesús conocemos y a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Pegó una zarandeada a los demonios a las personas porque no reciben instrucciones. Si los discípulos no hubiesen obedecido, quizás eso hubiera pasado con ellos. No hubiesen tenido poder para testificar a Jesús y en la primera hubieran desertado. En un sentido, los discípulos eran ya testigos, puesto que habían visto al Señor Jesucristo. Esta era la clave de su testimonio. Sin embargo, necesitaban también el poder para ser testigos efectivos de un poder que vendría del Espíritu Santo. Y van a ver cómo el derramamiento del Espíritu Santo trajo ese poder sobre sus discípulos. Vamos a ver a un Pedro
que le había dicho al Señor, Señor, yo no te voy a abandonar, aunque todos te abandonen, yo voy a estar contigo. Y a la primera, miró la tuya de soldados y dijo, mejor aquí corrió que aquí quedó. Eso pasó con Pedro. Y más adelante vamos a ver a un Pedro lleno del Espíritu Santo, que no le importaban los latigazos que le daba, que más bien cuando salió de la cárcel, gozoso enfrente de ellos, empezó a predicar. Cuando le habían dicho, si vuelves a predicar en el nombre de Jesús, va de nuevo para adentro. Y él, enfrente de ellos, sigue predicando. ¿En qué consistía dicho poder? El poder del Espíritu Santo. El punto número 2, vamos a ver valor y capacidad para testificar. Los apóstoles no debían testificar solos, ellos necesitaban la presencia y el poder del Espíritu. El Espíritu tampoco testificaría solo, él necesitaba a un instrumento humano. Nosotros como iglesia necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Sin Espíritu Santo no hay predicación. Si el Espíritu Santo no estuviese en esta iglesia, nosotros hace mucho tiempo hubiésemos desaparecido. Porque el Espíritu Santo es el único que capacita para testificar. Poder interior, poder para proclamar el Evangelio, poder para llevar a otros a Dios. Testigos. Como testigos, los apóstoles sabían que Jesús era el Mesías y la profecía y el Redentor de la humanidad. Como testigos, los discípulos fueron el primer y más importante eslabón de evidencia visible entre el Señor crucificado y resucitado y ascendido. Ven estos valores que Jesús, estos puntos que Jesús da. Dice el valor y la capacidad para testificar. Y le da el poder para poder proclamar este Evangelio. Y el Espíritu Santo nos capacita para ser testigos de Él. No estamos predicando cualquier cosa, mis hermanos. Ahorita que tienen los grupos de crecimiento, tómense en serio. No es que de ahí a un par de meses me va a decir, venga, devuelvo el grupo. Tómense en serio, por favor. Porque esto, mis hermanos, no es un juego. Si el Espíritu Santo habita en sus corazones, no es que van, como decía el hermano Duarte, cuando entra, de aquí no es chavalada. El Espíritu Santo no es chavalada, ni chiribí. El Espíritu Santo es poder. Pero poder ¿para qué? Para testificar a Jesús. Yo quiero pedirle al pastor David que pase y nos cuente un poco de su experiencia en el grupo de crecimiento el día de ayer. Y esto yo quiero que también sirva para que nos motive a todos, para que... Bueno, hermanos, para resumir la experiencia que tuvimos ayer de nuestra primera reunión en casa con el grupo de crecimiento, bueno, habíamos planeado unos días antes cómo iba a ser, cómo íbamos a hacer, qué cosas íbamos a hacer, toda la dinámica. Pero como dice el pastor Mario, uno puede planear y al final trae el Espíritu Santo que lo guía y nos muestra y pone el momento y situaciones. El día de ayer, pues, habíamos invitado a unas personas a todas las semanas, pero muchas cosas que nos entretuvimos en la mañana y en el curso del día, no pudimos confirmar a la hora.
Pero aprovechamos pues que tuvimos unas visitas ayer y la cuestión es que llegaron no con el propósito de ir al grupo, de aprender, sino que con otro propósito. Iban a una charla diferente a lo que es nuestro propósito de evangelizar. Y entonces, bueno, voy a empezar la charla, digo, pero le digo a mi esposa, yo voy a hacer eso, pero al final vamos a hacer el grupo. Ellos quizás no lo saben, pero nosotros sabemos el propósito al final que vamos a hacer. Y pues, terminó la charla, bueno, ahora les digo, hoy vamos, a partir de este momento vamos a hacer una dinámica diferente. Quiero que por favor me pongan atención, voy a exponer algo que quizás a ustedes les va a interesar, y algo muy importante, tan importante, así como el día que nacimos, como el momento o la interrogante que podemos hacer con dónde vamos a pasar nuestra eternidad después de que muramos. Y así empezó. Bueno, ellos fueron muy receptivos, hubo muchas interrogantes y realmente para nosotros fue reconfortante porque nos dimos cuenta de que eso es lo que nosotros necesitamos en nuestras casas, en nuestros hogares. Necesitamos siempre tener ese propósito, ese pensamiento y razonar siempre a lo que estamos, a lo que hemos sido llamados. No desviarnos por mucho que sean las situaciones, muchos planes que tengamos, que no nos distraigan al propósito final que es testificar, que es compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fue nuestra experiencia. Al final, pues, creo que entendieron porque dijeron esto lo vemos desde este punto de vista, pensamos que era así, ahora entendemos que es así. Y cosas así. Entonces nosotros nos sentimos gozosos en el Señor porque lo que experimentamos ayer fue algo así, grande. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos motiva a nosotros a no parar esto, como dice nuestro pastor Mario, y a seguir y no parar más. Y eso es lo que también nos gozamos también de ver a los otros grupos que mandaron imágenes. Y también eso vemos nosotros que el Señor, el propósito de Él en esta etapa de nuestra iglesia es eso. Y eso es lo que el Señor está mostrando ahora. Amén. Gracias, Jesús. Entonces ven, número 1, cuando recibimos instrucciones. Número 2, cuando el Espíritu Santo está en los planes de que nosotros hacemos. Lo que pasa es precisamente lo que ya estamos experimentando, los que ya estamos activos en los grupos de crecimiento. Y miren, probablemente va a llegar por 1, por 2, que usted hágalo para el Señor. Sea 1, sean 10, sean los que Dios le ponga, hágalo para el Señor. Y siempre guiados por el Espíritu Santo. Porque esto, mis hermanos, es lo que nos va a determinar en lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. Si nosotros hacemos las cosas solo por cumplir, realmente no va a tener ningún peso en lo que hacemos. No vamos a ver vidas transformadas, no vamos a ver vidas cambiadas, porque lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso es importante la instrucción, por eso es importante sobre todo la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver en este punto número 2 el poder del Espíritu Santo. Aunque los apóstoles recibieron la capacidad para hacer grandes milagros, como comentaremos en el momento, en este pasaje específico el poder del Espíritu se refiere especialmente al valor y capacidad para testificar. Jesús dijo: pero recibiréis poder
y me seréis testigos. En Hechos 1:8. El poder del Espíritu y el testimonio está íntimamente ligado durante su ministerio que Jesús había dicho. Entonces el Espíritu Santo realmente, el poder que le da al creyente es para testificar. Claro, en aquel momento Dios permitió esas sanidades que se provocaban, esos milagros que nosotros leemos en ese momento precisamente para que el pueblo creyese realmente en Dios. Pero hoy en día han tomado totalmente fuera de contexto al Espíritu Santo. Miren, yo les contaba una vez un conocido que yo tengo que es de esas iglesias a fuego. Me mandaba aquel montón de videos a mi celular y me decía, mira hermano, qué bonito cómo las familias son restauradas y todas tiradas en el piso. Y yo le decía, pero es que yo no veo vidas restauradas ahí. Yo veo gente tirada en el piso, pero a mí nadie me dice que eso está restaurado. Porque eso es lo que la gente entiende que es el Espíritu Santo, ese desorden, esas emociones compulsivas. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es totalmente diferente. Por eso nosotros tenemos que entender cuál es el poder que el Espíritu Santo le da al creyente. Es un poder para testificar el Evangelio. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado varias veces que hablo con personas y de repente le doy una palabra y ahí digo, ¿y yo por qué le dije esto? Y la persona al final se da cuenta que era lo que realmente necesitaba escuchar de Dios, que necesitaba un cambio en su vida. Y uno queda asombrado de cómo el Espíritu Santo lo usa para poder llevar luz a las personas. Juan 15, 26 al 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros seréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, hasta el mismo Jesús les dice cuál va a ser la función del Consolador, y es dar testimonio de Él. Nosotros por eso damos testimonio de Jesús, no por nuestra propia capacidad, sino porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Yo me acuerdo cuando yo le contaba al hermano Walter, me invitaron a una iglesia de Chavadadá y me invitaron a dar una prédica acerca del Espíritu Santo. Y yo le dije a la persona, mire, si me va a invitar a predicar de esto, yo creo esto y esto, si aún así usted me quiere invitar, yo voy. Pues fui. Y me acuerdo que se llamaba Tanque Lleno. Siempre me acuerdo de esa reunión. Tanque Lleno se llamaba. Pues tenían versículos pegados, creo que de Efesios 5, no recuerdo ahorita, que hablaba sobre la llenura del Espíritu Santo. Pues comienzo yo y la primera pregunta que les hago, ¿cuál es el versículo lema de esta reunión? Aquel silencio sepulcral. Cuando lo tenían hasta pegado y no sabían el versículo. Y les empiezo a exponer sobre lo que significaba la llenura del Espíritu Santo. Les empiezo a decir cuántos estudian acá y cuántos han dado excelencia en sus estudios. Porque alguien que estudia y tiene la llenura del Espíritu Santo, una de las funciones es recordarles. Porque el Espíritu Santo tampoco es aquel que va a decir, voy a examen, Espíritu Santo, tírame la chepi ahí. No, el Espíritu Santo les va a ayudar a recordar lo que han estudiado. Lo mismo con la palabra de Dios. Muchas veces yo no me sé versículos, pero el Espíritu Santo me los trae a memoria. Porque el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que el Señor nos ha enseñado.
Pretendemos que el Espíritu Santo eso es de balbuceo en nuestras bocas. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder. Del griego dunamis, fuerza, capacidad, poder. La palabra dinamita deriva del término. Esto se refiere al poder sobrenatural que recibe únicamente aquellos sobre quienes desciende el Espíritu Santo. Dinamita deriva de dunamis. Lucas se refiere al poder sobrenatural para recibir únicamente sobre quienes el Espíritu Santo descendió. Entonces vemos, mis hermanos, no es poca cosa lo que hay en nosotros. Lo que habita este cuerpo, mis hermanos, no es poca cosa. Lo que habita en ustedes no es poca cosa. Es el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo que nos habilita para testificar. Entonces yo no concibo cuando una persona dice, y le digo, vamos a evangelizar, es que no sé qué voy a decir. Si el Espíritu Santo está en su corazón, mis hermanos, tranquilos. El Espíritu Santo es el que lo capacita para testificar. Si va en sus propias fuerzas, mejor no vaya. Pero si el Espíritu Santo está en su vida, mi hermano, vaya sin temor. Si el Espíritu Santo le dice, hable de aquel que es madero, hable de aquel que es ladrón, que es homicida, háblele. A la vez pasada tuvimos una reunión de varones aquí y viene uno ahí todo, mire que yo soy de la 18, dice, y empieza con sus cosas. Y así como queriéndonos amedrentar. Y yo le dije, está bien, le digo, si usted se quiere quedar en esta reunión y escuchar la palabra de Dios, quédese. Bienvenido. Pero es que pensaba que nosotros íbamos a ponernos ahí todos temerosos porque se presentó como un miembro de ellos. Pero mientras nosotros esté el Espíritu Santo, mis hermanos, tampoco es que nos vamos a ir a poner sin la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no tenga temor a quien solo mate el cuerpo, dice la palabra de Dios. Tema de aquel que puede destruir su alma. Por el interior, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es que yo soy así, pastor. Ya tengo este carácter explosivo, dominio propio. Es que yo soy tímido, yo no puedo predicar. Dominio propio. Dios no le ha dado un espíritu de timidez. El Espíritu Santo no es cualquier cosa sobre su vida. Entonces, lo que Dios ha puesto a través de su espíritu es un espíritu, dice, de poder, de amor y de dominio propio. Amarnos como hermanos. Tener también ese dominio propio en nuestra vida para controlar nuestra lengua. Ay, es que para qué ponen a esa persona a dirigir si ni puede. Mejor yo estuviera ahí. Mi hermano, muérdase su lengua cuando tenga esos pensamientos. O también use aquel remedio que le di del vaso con agua. Cuando quiera murmurar, tómese un vaso agarre un vaso con agua, pero no la trague. Y así va a refrenar su lengua. 2, poder para proclamar el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dinamita deriva de dunamis. Y vemos lo que Lucas enseña sobre esto. El Espíritu Santo capacitándonos, el Espíritu Santo dándonos ese poder, ese dunamis en nuestra vida. Esa dinamita que cuando usted la pone en un cerro, revienta y deshizo el cerro. Eso, mis hermanos, es el Espíritu Santo. Es que yo tengo este carácter explosivo, me dicen. Pero si el Espíritu Santo está ahí, va a romper ese carácter. Y va a ser una persona pasible, una persona amorosa y bondadosa delante de Dios.
poder para llevar a otros a Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Este poder es para testificar, proporciona un poder interior, poder para vuestra fe, no está fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Miren, el Espíritu Santo no necesita de nuestros pensamientos, no necesita de nuestra capacidad. El Espíritu Santo lo único que necesita es nuestra disposición para Él capacitarnos, para que nos haga testigos fieles de Jesús. Eso es todo lo que necesita el Espíritu Santo. Somos instrumentos en las manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nuestro mandadero, porque eso es lo peor que se puede hacer. Oraciones como, Espíritu Santo, haz esto. Allí, Espíritu Santo. ¿Han escuchado esas oraciones? El Espíritu Santo se vuelve un esclavo en las personas. Y eso, mis hermanos, eso es grave. Por misericordia de Dios no les ha caído un rayo. Porque tomar al Espíritu Santo de esa manera es la manera más grotesca que puede haber. Por último, me faltó todavía un punto, pero ya se me fue el tiempo. Testigos. Del griego martus, que significa el colaborador que puede testificar lo que él mismo ha visto y oído y sabía de cualquier otra manera la palabra. Aparece 13 veces en Hechos como testigos. Los apóstoles sabían que Jesús era Mesías, la profecía del Redentor de la humanidad y el Redentor, ahí lo repetí 2 veces. Número 1 dice, como testigos los discípulos fueron primero y el más importante eslabón de la evidencia visible entre el Señor crucificado y resucitado, ascendido, y el mundo, el cual por medio del testimonio de ellos podrían llegar a creer. Miren el privilegio que tuvieron ellos, los discípulos, de ser testigos nada más y nada menos de Jesucristo. De haberlo visto, haber escuchado de Él, 40 días recibir también un entrenamiento intensivo. Y a veces hacemos talleres aquí de un día y ay, no, es que mucho tiempo. ¿A qué hora va a terminar esto? Y ellos estuvieron 40 días en un entrenamiento intensivo. Ahí vamos a pedir al hermano Walter que nos lleve allá a Corea para que vean todos los chinitos como, bueno, coreanos como oran. Dice. Ahí van a decir, ¿a qué hora termina esto? Porque ese es un distintivo de esta gente. Esta gente sí ora. Que vaya a dar un tour del hermano Walter allá, un entrenamiento intensivo. Sí, imagínense, como testigos los discípulos fueron el primer y más importante evidencia visible del Señor crucificado, resucitado, ascendido y el mundo, el cual por medio del testimonio de ellos podría llegar a creer. Ellos tenían que ser poderosos testigos de lo que ocurrió, Ellos tenían que ser testigos, pero de esos, de cepa, como se dicen, no cualquier testigo que con la primera se va a ir, testigo que nada lo va a mover, no como Judas que le dieron 40 monedas y ya, entrego a mi maestro. Estos testigos, mis hermanos, fueron personas que entregaron su vida. Unos murieron decapitados, unos murieron crucificados, a otros lo metieron en una olla hirviendo de aceite, desterrados. Esto fue lo que pasó con nuestros testigos.
y sin embargo no negaron su fe. Pero hoy en día está lloviendo, no voy a ir a la iglesia, está bueno para quedarse. Está haciendo calor, mucho calor, me voy a dormir en la iglesia. Está haciendo frío, que me duelen las rodillas. Eso es lo que pasa hoy en día. Cualquier cosita nos mueve para que nosotros no celebremos el día del Señor. Y no debe de ser así, debemos de ser testigos fieles al Señor. Termino con esto, el último punto lo voy a dar la próxima semana. Poder interior de la obra y enseñanza de Jesús, el propósito de Dios de salvar al mundo por medio de su Hijo y de la eficiencia del Evangelio en su propio corazón. El propósito de Dios de salvar al mundo por medio de su Hijo. 3. La eficacia del Evangelio en su propio corazón también. Y hablando, yo creo que no lo voy a abundar mucho en este término mundo, porque ustedes saben, cuando habla de mundo en este momento, se está refiriendo a los escogidos de Dios. No es que somos universalistas. Hago esta distinción nada más, porque no creemos tampoco que todo el mundo se va a salvar al final. No, realmente solo se van a salvar aquellos que han creído en el Evangelio, que han creído en la palabra de Dios. En este término habla de mundo. De la eficacia del Evangelio en su propio corazón, no puede darse un testimonio más convincente del Evangelio en su propio corazón. No puede darse el testimonio más convincente del griego dunami, fuerza, capacidad, poder, en Juan 1:1. Sin una experiencia personal no puede haber un verdadero testimonio cristiano. La valiente afirmación de Pedro puede dar la curación del cojo, dinamita derivado de duna. Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Con esto concluyo, mis hermanos, diciéndoles, primeramente vemos cómo el Espíritu Santo da poder al hombre, pero es un poder para testificar. Vean lo que el apóstol Pedro dice a pesar de esta sanación. ¿Qué es lo que primero comienza diciendo? Comienza diciendo, testificando de Jesús y metiendo el dedo en la llaga. A este quien ustedes crucificaron. Y es que el Evangelio, yo siempre he dicho, si el Evangelio no lo confronta, no es Evangelio. Si yo les vengo y les predico, Dios ama al pecador y odia el pecado, ¿qué estoy haciendo? Sobándole la llaguita, diciéndole, no se preocupe, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y sí, Dios lo tiene, pero no es la forma de predicar el Evangelio. El Evangelio no se predica de esa manera. El Evangelio comienza con la mala noticia, recuerden. Y la mala noticia es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque nuestros delitos y pecados son una ofensa delante de Dios. Y después presentamos la buena noticia, para que esa buena noticia realmente te realce que Cristo murió por nosotros, que ese, como decía Pedro, ese Jesucristo al que ustedes mataron, dice, Él es el que sanó a este hombre, este cojo. Pongámonos de pie. Aquí vamos a dejarlo, ya solo me faltó el último punto, pero se me fue el tiempo. Este sermón tiene como objetivo también alentarnos a nosotros, la iglesia local, pero también tiene como objetivo alentar la iglesia universal, a los que nos ven por las redes sociales. Tiene como objetivo de que nosotros con injurias afligida, por tu causa perseguida,
verdad para siempre preservarás. Aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre